¿Sabías esto? En los 80 y 90, el dinero no desaparecía. Se transformaba en plástico, neón y decisiones estúpidas. 1. El cinturón de abdominales eléctrico y las falsas esperanzas. Los 80, la era en que creíamos que la electricidad podía darnos un six-pack sin mover un dedo. Millones de personas compraron esos cinturones milagrosos que prometían quemar grasa solo con pequeñas descargas eléctricas. El anuncio mostraba a un tipo bronceado viendo televisión mientras sus abdominales trabajaban solos. En la realidad, lo único que se movía era la factura de la luz y un leve tic nervioso. Muchos acabaron con la panza intacta y una leve quemadura de tercer grado en el ombligo. Pero claro, en aquella época todo lo que tenía cables parecía científico. Si parpadeaba, zumbaba o hacía bzzz, la gente decía, ¡funciona! El único músculo que realmente entrenaban era el de la negación colectiva. 2. El Walkman y el culto a las pilas. Antes de que existieran los auriculares inalámbricos, teníamos el Walkman. Esa cajita mágica que convertía cualquier caminata en un videoclip. Pero había una trampa, las pilas. Esas pequeñas sanguijuelas metálicas que se devoraban tu dinero más rápido que un arcade. Todo adolescente de los 90 tenía una historia de terror con pilas. O se acababan a mitad de tu canción favorita, o se inflaban y explotaban dentro del compartimento, dejando un residuo blanco que parecía cocaína para robots. Algunos padres invertían más en Duracell que en la educación de sus hijos. Y aún así, todos jurábamos que valía la pena, solo por escuchar a Bon Jovi, sin que mamá gritara desde la cocina. 3. Las cintas VHS, el impuesto nostálgico por rebobinar. Sí, los 90 también inventaron el «por favor, rebobine», aquella frase que te hacía sentir culpable por no devolver la cinta al inicio. Los videoclubes vivían de las multas por gente demasiado perezosa para darle al botón de rewind. Y ni hablar del tiempo que tardaba. 1 minuto y medio de tu vida observando cómo la película se convertía en un borrón gris. Algunos compraban aparatos dedicados solo a rebobinar más rápido. Un lujo inútil que costaba casi lo mismo que el alquiler. Pero todos lo hacíamos, felices, convencidos de que ese ritual era tecnología avanzada. Hoy hacemos streaming instantáneo, pero no se siente igual que soplar el polvo de una caja y oler plástico viejo y arrepentimiento. 4. Los jeans de diseñador, con agujeros que costaban una fortuna. En los 90, pagar por ropa rota se convirtió en moda. Los jeans rasgados no eran símbolo de pobreza, sino de estatus. Cuanto más destruido, más caro. Era la era en que uno podía gastar el salario entero solo para parecer que había sobrevivido a un ataque de gato salvaje. Las marcas te vendían rebeldía precortada y tú la comprabas con orgullo. Nadie se preguntaba por qué una prenda que ya estaba medio muerta costaba el triple que un pantalón nuevo. Y claro, cuando tu abuela lo veía, decía la frase clásica: ¿te has peleado con una tijera o te has escapado del basurero? Pero no, abuela, esto era arte, era moda. Era estupidez premium. Años después, esos mismos jeans están en los armarios, junto a los Say de Backstreet Boys y la autoestima perdida en los 90. 5. Los teléfonos ladrillo y la obsesión por parecer importante. Nada decía éxito en los 80 y 90 como sostener un teléfono del tamaño de una caja de zapatos pegado a la oreja. Aquellos Motorola parecían diseñados para levantar pesas mientras hablabas con tu tía. Pesaban 1 kilo. Tenían una batería que duraba menos que una llamada romántica y una antena que podía sintonizar radio de Marte. Pero la gente los adoraba. Era el símbolo del poder. Caminar por la calle fingiendo una conversación importante mientras todos sabían que lo único que hacías era escuchar el tono de marcación. Algunos incluso los llevaban sin batería, solo para aparentar. Era la primera generación de influencers, pero sin Wi-Fi ni vergüenza. Lo más triste, esos ladrillos costaban lo mismo que un coche usado. Literalmente pagábamos por cargar una piedra que no cabía en el bolsillo. 6. Los gimnasios de los 90, donde se sudaba más que se entrenaba. Los gimnasios de los 90 eran templos del sudor, el ego y el spandex. Nadie iba realmente a ejercitarse, iban a lucirse. Había más espejos que pesas y más peinados con gel que músculos reales. Entre las máquinas de step y las cintas de correr sonaba Rhythm is a Dancer, mientras todos fingían ser protagonistas de un videoclip. Y el aire
una mezcla tóxica de desodorante Axe y desesperación. Las suscripciones costaban una fortuna, y aún así, el 80% de los socios nunca volvía después de enero. Pero claro, tenías tu membresía dorada y eso te daba derecho a contarle a todos que ibas al gym. Era el placebo perfecto, pagar por sudar sin hacerlo. Si el ejercicio no te hacía sentir mejor, la bancarrota sí lo haría. 7. Los catálogos por correo, Amazon, pero con espera de 3 semanas. Antes del comercio electrónico, existía la verdadera paciencia, los catálogos. Aquellos libros gigantes llenos de fotos borrosas donde la ropa parecía diseñada por alguien sin ojos. Pasabas horas marcando páginas, llenabas un formulario, lo enviabas por correo y esperabas 3 semanas, solo para descubrir que la chaqueta que pediste era 2 tallas más pequeña y de un color que no existía en la naturaleza. Y aún así, nadie se quejaba. Era el misterio del consumo. Los 80 y 90 crearon la emoción de gastar sin saber en qué. Además, el catálogo era la Biblia de la fantasía doméstica. Electrodomésticos imposibles, aparatos de cocina que prometían cocinar solos y modelos que parecían vivir sin impuestos. Era una ruleta de plástico, una lotería de la moda. Hoy hacemos clic y llega en un día. Antes esperabas un mes para decepcionarte con estilo. 8. Los videoclubes, el santuario del gasto impulsivo. El videoclub no era solo un negocio, era una religión. Cada viernes las familias peregrinaban a ese templo iluminado con tubos fluorescentes buscando una película buena y salían con 5 cintas y una deuda emocional. Pagabas por alquilar Titanic por 5ª vez, comprabas palomitas carísimas y aún así te sentías un crítico de cine. Y si no devolvías la cinta a tiempo, el videoclub te cobraba como si hubieras hipotecado tu casa. Algunos incluso compraban su propio reproductor VHS solo para evitar la vergüenza de devolver Jurassic Park con la etiqueta rota. Era la era dorada del entretenimiento doméstico y del derroche absurdo, porque todos sabíamos que, al final, ibas a quedarte dormido antes de que terminara la película. Pero no importaba, pagar por dormir frente a un televisor también era parte del encanto noventero. 9. Las revistas de moda con perfumes que te daban dolor de cabeza. En los 90, abrir una revista no era solo leer, era sobrevivir. Cada número venía con al menos 10 páginas perfumadas que te golpeaban la nariz con una mezcla mortal de flores, vainilla y capitalismo. Las editoriales decían que era una experiencia sensorial, pero en realidad era un ataque químico en papel satinado. Entrabas al baño, la abrías y de pronto parecía que Chanel y Calvin Klein habían detonado una bomba aromática en tu cara. Y lo peor, la gente las coleccionaba. Algunas casas olían como si un ejército de modelos hubiese explotado ahí dentro. Además, las revistas costaban lo mismo que una cena, pero te hacían sentir elegante solo por sostenerlas. Era el único gimnasio donde ejercitabas el brazo sosteniendo 400 páginas de anuncios y 3 de contenido. Hoy lo hacemos con scrolls infinitos, pero al menos ya no terminamos con migraña de Dior. 10. Los relojes digitales que parecían computadoras espaciales. Los 80 fueron la década en que los relojes dejaron de dar la hora para empezar a darte ansiedad. Eran gigantes, con más botones que el mando de un televisor, y prometían funciones que nadie entendía. Cronómetro, temporizador lunar, alarma triple y, en algunos casos, calculadora. Los niños los adoraban porque podían escribir boobs al revés en la pantalla. Los adultos los llevaban para parecer ejecutivos del futuro, aunque tardaban 10 minutos en programar la hora correcta. Y claro, siempre había alguien que accidentalmente activaba la alarma a las 3 de la mañana y despertaba a todo el vecindario. Costaban una fortuna y se rompían en 2 semanas, pero todos los querían. Porque si no tenías un reloj digital en los 80, básicamente vivías en la prehistoria. La moda del futuro, con la tecnología del fracaso. 11. Los muebles inflables. La gran burbuja del diseño. A finales de los 90, alguien decidió que el plástico transparente podía ser sinónimo de estilo. Así nacieron los muebles inflables, sillones, camas e incluso sofás que prometían ser ligeros, modernos y juveniles. En realidad, eran trampas de aire con la estabilidad emocional de una burbuja de jabón. Bastaba un gato, una hebilla o una mirada intensa para que se desinflaran como tus sueños después de un lunes. Pero la gente los compraba igual. Eran el símbolo del optimismo inútil de la época.
transparente, brillante y completamente hueco. Algunos incluso intentaron usarlos en exteriores, hasta que el viento los enviaba volando al patio del vecino. Hoy esos muebles son un recuerdo nostálgico y una metáfora perfecta de los 90. Mucho color, poca lógica y cero durabilidad. 12. Las cintas de aeróbic de Jane Fonda. Antes de que existiera YouTube, la gente hacía ejercicio siguiendo cintas VHS de Jane Fonda. Una coreografía imposible, trajes de licra fluorescentes y música que sonaba como si un teclado estuviera sufriendo. Las madres, las tías y hasta los abuelos saltaban en el salón intentando seguir los movimientos, mientras el perro los miraba con lástima. Las alfombras terminaban empapadas y los tobillos destruidos, pero la promesa era irresistible. Pierde peso, gana energía y diviértete. Lo único que perdías realmente era dignidad y equilibrio. Sin embargo, esas cintas fueron un fenómeno global. Nadie quería ir al gimnasio cuando podía sufrir desde casa con hombreras y calentadores de colores. Fue el primer reality sin cámaras. Millones de personas sudando frente a una tele, convencidas de que estaban cambiando el mundo. Una sentadilla a la vez. 13. Los Tamagotchis, mascotas que morían por descuido digital. En los 90, todos los niños querían un Tamagotchi. Esa pequeña pantalla donde una criatura pixelada dependía de ti para vivir. Pero pronto aprendimos una lección dura. No éramos aptos para la paternidad digital. Si olvidabas alimentarlo o limpiarlo, el pobre bicho moría, y su fantasma digital aparecía para recordarte tu fracaso. Los recreos se llenaban de funerales simbólicos por tamagotchis caídos. Algunos niños incluso los resucitaban, reiniciando el aparato, convirtiéndose en los primeros hackers emocionales de la historia. Lo más gracioso, muchos adultos también los llevaban al trabajo, fingiendo responsabilidad. Era el único bebé que podías ignorar sin ir a la cárcel. Una generación entera aprendió que la vida, virtual o no, necesita atención y baterías nuevas. 14. Los álbumes de fotos y las cámaras desechables. Antes de los selfies y los filtros, existía el riesgo, literalmente. Comprabas una cámara desechable, tomabas 24 fotos sin saber si saldrían bien y esperabas una semana para revelarlas. La mitad salían borrosas, 3 con el dedo tapando el lente y una con tu tío bostezando. Pero no importaba, cada álbum era un tesoro. Las fotos eran físicas, con olor a papel químico y huellas digitales. Las fiestas terminaban con alguien diciendo, no las borres, que son únicas, porque realmente lo eran. Hoy sacamos 1000 fotos en un minuto y olvidamos todas. En los 90, cada clic costaba dinero, así que pensabas antes de disparar. Claro, eso no evitaba que la mayoría terminara con ojos rojos y sonrisas nerviosas, pero al menos había magia en la imperfección. 15. Las máquinas de refrescos con monedas atascadas. En los 80 y 90, las máquinas de refrescos eran como tragamonedas emocionales. Metías una moneda con esperanza y rezabas para que no se la tragara. A veces funcionaban, a veces no. Y cuando no, pasabas 10 minutos golpeando el cristal como si eso invocara a los dioses de la Coca-Cola. Algunos valientes incluso intentaban meter un palo o sacudir la máquina, arriesgando su vida por una Fanta tibia. Pero cuando la lata finalmente caía, era como ganar la lotería. Aquellas máquinas estaban en todas partes. Escuelas, gasolineras, hospitales, templos del azúcar y la frustración. Costaban poco, pero recaudaban millones gracias a las monedas perdidas. Eran la prueba de que la suerte y la sed eran una mala combinación. Si la bebida caía, celebrabas. Si no, maldecías. Era un ritual tan absurdo como adictivo, digno de toda una época. 16. Los patines con luces y las rodillas destrozadas. En los 90, todo tenía que brillar. Las mochilas, las zapatillas y, por supuesto, los patines. Eran el sueño de cualquier niño. Ruedas de plástico, luces intermitentes y una promesa de diversión que casi siempre terminaba en primeros auxilios. Bastaba un bordillo mal calculado para convertir un paseo en una tragedia de asfalto. Los padres aplaudían el entusiasmo hasta que escuchaban el clásico «Mamá, me caí» y corrían con el botiquín. Pero aún así, nadie dejaba de usarlos. Era el símbolo de libertad, de juventud y de no tener noción del peligro. Los parques se llenaban de niños con cascos, coderas y la falsa confianza de que las luces los hacían invencibles.
Algunos incluso los usaban para ir al supermercado, como si la velocidad compensara la falta de equilibrio. Los patines con luces fueron la manera más brillante y dolorosa de demostrar que la moda podía ser literalmente una caída en picado. 17. Los juguetes de McDonald's, el oro plástico de la infancia. Nada definía los 80 y 90 como una Happy Meal. No importaba la hamburguesa, el refresco ni las patatas. Todo giraba alrededor del juguete. Aquellas miniaturas eran tesoros. Algunos niños los coleccionaban como si fueran reliquias sagradas, intercambiándolos en el patio del colegio con la seriedad de brokers en Wall Street. Y cuando salía una nueva colección, Pokémon, Power Rangers, Barbie, la locura estallaba. Los padres terminaban comiendo menús infantiles solo para conseguir el juguete raro. Lo más absurdo, la mayoría se rompía en 3 días o acababa olvidada en el sofá del coche derritiéndose al sol. Pero el marketing funcionaba. Era felicidad en forma de plástico barato y nostalgia instantánea. Hoy cuestan más en eBay que una cena real. Ironías de la vida. Lo que valía centavos ahora se vende como arte pop. 18. Los videocasetes educativos que nadie quería ver. Antes de YouTube, la educación en casa tenía forma rectangular. Los VHS educativos. Padres bien intencionados los compraban pensando que sus hijos aprenderían historia, ciencia o matemáticas. Pero los niños sabían la verdad. Eran tortura disfrazada. Aquellos videos tenían narradores con voz de anestesia y animaciones que daban miedo. Algunos incluso intentaban ser divertidos con canciones sobre las fracciones. Spoiler, no lo eran. Los más desafortunados eran los que venían con actividades interactivas, que básicamente significaban hacer deberes sin escapatoria. Y claro, las cintas duraban 1 hora y media, lo que para un niño de 8 años era una eternidad sin dibujos animados. Sin embargo, los padres juraban que eran didácticos. Lo único que enseñaban en realidad era el arte de fingir interés mientras planeabas cómo esconder el VHS detrás de Jurassic Park. 19. Los centros comerciales, catedrales del consumo y la confusión. Los 80 y 90 vivieron la era dorada de los centros comerciales. Eran más que lugares para comprar. Eran universos paralelos con aire acondicionado perpetuo, música de ascensor y la promesa de no aburrirte nunca. Podías pasar el día entero ahí, comer pizza, ver una película, probar perfumes gratis y perderte entre tiendas idénticas. Los adolescentes iban para dar una vuelta, que básicamente significaba gastar dinero que no tenían. Los padres los usaban como guardería no oficial, mientras los abuelos se quedaban dormidos en el banco central. Era una mezcla de lujo y banalidad, donde el mayor ejercicio físico era encontrar el coche en el aparcamiento. Hoy muchos están vacíos, fantasmas del capitalismo con escaleras mecánicas que chirrían nostalgia. Pero si alguna vez estuviste ahí, sabes que fue más que un edificio. Fue la jungla social de toda una generación. 20. Las líneas telefónicas de consejos que arruinaban facturas. Antes de Google, si querías respuestas, llamabas a un número. Horóscopos, recetas, juegos, chistes, consejos de amor. Todo tenía su línea telefónica. Los anuncios decían solo 99 centavos el minuto. Pero claro, se olvidaban de mencionar que la llamada duraba media hora. Muchos padres descubrieron la existencia de esas líneas al recibir facturas que podían financiar un coche nuevo. Y lo peor, la mayoría no ofrecía nada útil. Eran grabaciones genéricas o voces misteriosas diciendo, «Tu destino está en tus manos». Aún así, millones de personas caían. Era el Internet primitivo, pero con un tono más desesperado. Los adolescentes las usaban para hablar con supuestos famosos o escuchar horóscopos de amor, convencidos de que era privado. En realidad, era una trampa de la era analógica. Curiosidad más ingenuidad, igual a bancarrota. 21. Los beepers y el drama de los mensajes perdidos. Los pagers. Ese aparatito que te hacía sentir médico, agente secreto o ejecutivo, aunque solo fueras estudiante. En los 90, recibir un pitido era símbolo de estatus. Alguien pensaba en ti. Pero el sistema era un caos. Tenías que buscar un teléfono público para devolver la llamada, mientras el mensaje solo decía 911 o llámame ya. Era la ansiedad portátil antes de los smartphones. Y claro, existían los códigos secretos.
143 significaba te quiero. 07734 decía hello al revés. Y 666. Bueno, mejor no lo usabas. Algunos incluso los personalizaban con fundas de colores o colgantes, porque nada decía tecnología moderna, como un ladrillo con clip. Al final, los beepers fueron la antesala del caos digital. Comunicación instantánea, pero sin contexto. Un pitido, un misterio y mucha confusión romántica. 22. Las enciclopedias en casa. El Google de papel. Antes de Wikipedia, existía la enciclopedia, una colección de 20 tomos que ocupaban media estantería y costaban lo mismo que un coche usado. Los vendedores iban de puerta en puerta prometiendo conocimiento eterno y éxito académico. Los padres las compraban con orgullo, convencidos de que estaban invirtiendo en el futuro de sus hijos. Pero la verdad era otra, nadie las usaba. Cada vez que había una tarea escolar, el volumen necesario siempre era el que faltaba o el que tenía una mancha de café sobre el mapa de África. Además, en un mundo que cambiaba rápido, las enciclopedias quedaban obsoletas antes de llegar al tomo Z, pero ahí estaban, brillantes, decorando el salón como trofeo intelectual. Si querías buscar algo, necesitabas una tarde libre y una lupa. Era un ritual de paciencia, polvo y frustración. Hoy, un clic te da millones de resultados, pero ninguno huele a papel viejo y promesas incumplidas. 23. Los videojuegos de 8 bits y la ira contenida. En los 80 y 90, los videojuegos no eran entretenimiento, eran terapia de frustración. No había guardar partida, no existía modo fácil, y los controles parecían diseñados para destruir pulgares. Juegos como Contra, Tetris o Mega Man crearon generaciones de niños con reflejos ninja y traumas tempranos. La consola sobrecalentada, los cartuchos que solo funcionaban después de soplarles, y ese momento en que tu madre apagaba la tele porque ya jugaste mucho. Era una experiencia religiosa, fe, sufrimiento y milagros cuando lograbas pasar un nivel. Y aunque los gráficos eran simples, la emoción era real. No había microtransacciones, pero sí microinfartos. Hoy los juegos son realistas, con historias cinematográficas. Antes eran cuadrados de colores con más adrenalina que una película de acción. Y aún así, seguimos soñando con ese pitido de inicio. Nintendo Start. 24. Los anuncios de televisión imposibles de olvidar. Los 80 y 90 fueron la edad de oro de la publicidad absurda. Jingles pegajosos, actores sobreactuados y frases que se quedaron tatuadas en la memoria colectiva. Es tan fácil que hasta tu abuela puede hacerlo. Gritaban mientras alguien destrozaba una ensalada con un cortador de plástico. Las marcas competían por quién gritaba más en 30 segundos. Los niños memorizaban melodías sin querer y los padres odiaban cada pausa comercial. Pero funcionaba. Hasta hoy, puedes tararear canciones de detergentes o recordar el tono de voz del tipo que vendía cuchillos que cortan un zapato. Era un circo de color y entusiasmo exagerado. La publicidad moderna intenta ser emocional. La de antes te gritaba hasta que comprabas. Y aunque era ridícula, tenía alma. Te vendían sueños, milagros domésticos y el derecho a sentirte moderno por solo $19.99. 25. Las fiestas de cumpleaños con payasos aterradores. Nada traumatizó más a los niños de los 90 que los payasos de cumpleaños. Llegaban con globos, maquillaje exagerado y una sonrisa que parecía más amenaza que alegría. Prometían diversión, pero traían caos. Siempre había un niño llorando, otro escondido bajo la mesa y un tercero intentando arrancarle la nariz falsa al animador. Los padres fingían entusiasmo mientras pensaban, ¿por qué contraté esto? A veces el payaso también hacía trucos de magia, que salían mal. Y cuando sacaba una paloma del sombrero, el ave casi siempre escapaba hacia la tarta. Pero al final, todos aplaudían igual, porque no había internet, ni Netflix, ni iPads. Solo un tipo pintado intentando que 30 niños con azúcar en las venas no incendiaran el salón. Era el caos disfrazado de fiesta, y lo recordamos con una mezcla de nostalgia y terror. 26. Los discos de música pirata y las mezclas imposibles. Antes del streaming existían los CE de piratas, vendidos en cada esquina por tipos con mochilas llenas de éxitos del momento. Pagabas unas monedas y te llevabas una joya con nombres mal escritos como Madonna Beast Hits o Luis Miguel Mix Volumen 9. Cada disco era una ruleta.
Algunas canciones se escuchaban bien, otras sonaban como si las grabara un extraterrestre bajo el agua, pero todos los compraban. Era la democratización del caos musical. Las carátulas eran obras maestras del Photoshop sin reglas. Britney Spears junto a Metallica y un fondo de fuego. Y si el disco no funcionaba, simplemente lo usabas de espejo o posavasos. Fue una era de creatividad, ilegalidad y mucho ritmo mal grabado. Hoy lo llamamos piratería. Entonces lo llamábamos cultura pop de bolsillo. 27. Los gadgets inútiles del teletienda. Los 90 fueron el paraíso de la teletienda, ese universo donde la gente creía que necesitaba una sartén giratoria turbo o una faja vibradora quemagrasa. Los anuncios eran hipnóticos. Un tipo con sonrisa eterna mostraba cómo cortar una cebolla sin llorar, mientras detrás alguien quemaba una casa intentando cocinar. Y tú, desde el sofá, pensabas, eso lo necesito. Llamabas, dabas tu tarjeta y 2 semanas después recibías una caja gigante con algo que se rompía al primer uso. Lo guardabas, avergonzado, junto al exprimidor eléctrico y la máquina para hacer palomitas como en el cine. Era la fantasía del confort total, vendida en cuotas. Lo mejor, siempre venía con un, pero espera, hay más. Spoiler, no había más. Solo más basura plástica y arrepentimiento. Y así, amigos, desperdiciamos dinero, tiempo y dignidad en los 80 y 90. Pero, ¿qué época gloriosa fue? Si te reíste, ¿te acordaste de algo o todavía tienes un mueble inflable escondido en el trastero? Dale, me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas tonterías tuviste tú? Porque recordar lo absurdo también es una forma de no repetirlo.